Muy buenas. En este quinto vídeo vamos a trabajar con las cadenas de caracteres, la impresión por pantalla y los strings. Entonces, como en otros vídeos, vamos a proceder a generar un nuevo proyecto. Este proyecto se va a llamar cadenas y strings. Y vamos a generar, no queremos módulo, vamos a generar una nueva clase que se llame prueba cadenas y string, que nos genere nuestro método main. Muy bien. Vale, una vez que tenemos ya la clase preparada, vamos a comenzar con la explicación de las cadenas de caracteres, de la impresión por pantalla y de los strings, que viene a ser lo mismo. Cadena y string, o cadena de caracteres, mejor dicho, y string vienen a ser lo mismo. Vale, antes de comenzar, nosotros, según los tipos de datos primitivos que ya habíamos explicado, conocíamos el concepto de variable char, es decir, un tipo de dato que es un carácter, un char. En ese caso, solamente estábamos preparados para almacenar un solo carácter, de manera que ese char podía representar, por ejemplo, a una A mayúscula, ¿vale? La comprobación era la siguiente: carácter igual a, tenemos que recordar que los caracteres venían encapsulados en comillas simples, ¿vale? Venían encapsulados en comillas simples. Bueno, este era el uso correcto de un carácter. ¿Cuál era el problema? El problema, aunque no lo mencionamos, el problema está en que si yo, por ejemplo, quería disponer de distintos caracteres, no podía juntarlos todos dentro de la misma variable. Si yo quería poner avión, no tenía la posibilidad de ponerlo dentro de una variable char, sino que tendría que ir generando otro carácter 2, que en este caso fuese la V, otro carácter 3, que fuese la I, y así consecutivamente hasta disponer de avión, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro EPI, aquí hay un espacio y esto no lo reconoce. Entonces, nuestro problema está en que deberíamos de ir carácter a carácter, y eso evidentemente, pues aparte de que es ineficiente, nos complicaría muchísimo la vida. Para poder solucionar este aspecto, para poder solucionar el hecho de que diferentes caracteres estén agrupados entre sí en un mismo bloque, en un mismo elemento, aparece el concepto de cadena de caracteres. Como su propio nombre indica, es una cadena de diferentes caracteres, es decir, son varios caracteres anidados entre sí. En vez de tener un char A, un char V, un char I, un char O y un char N, tengo un elemento que tiene todos esos caracteres. Por ejemplo, avión. ¿Cuál es el elemento que contiene esa cadena de caracteres? Pues se le conoce en Java como string, ¿vale? Y esta palabra está reservada, no se puede utilizar para ninguna otra cosa, y identifica, mejor dicho, a una cadena de caracteres. Entonces la voy a poner un nombre, string mi cadena, y punto y coma. Es muy importante que entendáis y que recordéis que el tipo de dato string ya no es primitivo, sino que es un objeto. Más adelante veremos lo que es la programación orientada a objetos, se desgranará en diferentes vídeos y entenderéis tanto la creación como la manipulación y el comportamiento de los objetos. En este punto es innecesario y yo creo que inadecuado el que me meta en analizar lo que son los objetos en sí, y perdería o os haría perder el hilo de lo que es la explicación como tal. Entonces, quedaros con la idea de que más adelante, aproximadamente a partir del vídeo 25-30, seguramente trabajaremos con los objetos. De momento, que recordéis siempre que el tipo de dato string, dado que es un objeto, se utiliza con la S mayúscula. Si yo indicase un string con S minúscula aquí debajo, le pongo de nombre prueba, me va a sacar un fallo, dado que no me va a reconocer a ese objeto string. No me reconoce ese tipo de dato string con S minúscula, ¿vale? En el caso de que lo sustituyera por una S mayúscula, pues no existiría ningún problema. Bueno, vamos a proceder a borrar esta variable y vamos a quedarnos con la variable mi cadena. Vale, de acuerdo. Cuando yo, por ejemplo, llevaba a cabo la declaración de un tipo de dato int, establecía un int número, punto y coma, y debajo le indicaba un valor
a ese número, por ejemplo, un 5. En este caso, la situación con el string es la misma, es exactamente la misma, con la diferencia de que, al igual que el tipo char, el tipo de dato string se comporta de manera especial. ¿Por qué? Porque los valores que se van a almacenar dentro de los string o los valores que se van a leer de los string van encapsulados en comilla doble. Ahora lo vais a ver. A diferencia del char que va en comilla simple, en el string va encapsulado dentro de comilla doble. De manera que mi cadena, si quisiera almacenar un resultado y fuese avión, sería de la siguiente manera. Apertura y cierre de comilla doble, avión, punto y coma. Punto y coma. Muy bien. En este caso ya veis cómo yo he hecho una declaración de un tipo de dato string y cómo he escrito información dentro de ese string. Existe la posibilidad de recoger una serie de caracteres uno a uno, pues tal y como hemos visto aquí, y que se construyan para pasar a ser un string. Es decir, hacer una conversión de diferentes caracteres para que pasen a ser un nuevo string, ¿de acuerdo? Pero bueno, esa posibilidad la vamos a ver más adelante. Bueno, habiendo visto esto, yo ahora, por ejemplo, podría sobreescribir estos valores y podría, por ejemplo, en poner el avión, pues poner coche. Y en este punto, esta variable mi cadena ha pasado de tener un avión a tener un coche. También podría imprimir ese mensaje por pantalla, o sea, un mensaje por pantalla con lo que contiene esa variable, pues por ejemplo, mi cadena. En este punto, cuando yo imprima por pantalla la variable mi cadena, lo que se va a imprimir es lo que dispone esa variable, que en este caso es coche. Entonces, si hiciéramos una prueba muy sencillita, llevaríamos a cabo la ejecución de esta pequeña aplicación y evidentemente nos imprime coche. ¿Dónde está aquí la magia del asunto? La magia del asunto aquí está en que yo, a la hora de poder concatenar cadenas, me va a permitir hacer mensajes deseados. ¿Y qué significa concatenar cadenas? Concatenar cadenas significa diferentes cadenas, ya sea una o varias, ponerlas y enlazarlas unas detrás de otras de manera que terminen formando una sola cadena y que se haya construido según nuestro gusto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero tener una frase que sea el coche es azul. Yo podría coger y aquí a mi cadena indicarle que el coche es azul. Y aquí podría hacer un siso de mi cadena. Esto va a funcionar perfectamente, pero se está, punto y coma. Pero se está comportando como una sola cadena, ¿vale? Esto es el mismo caso que el que hemos visto aquí. Entonces yo podría poner tantos espacios, puntos y separaciones como quiera. Yo al caso que estoy yendo es al hecho de poseer diferentes cadenas y juntarlas entre sí. Y un ejemplo de lo mismo sería lo siguiente. Vamos a suponer que yo dispongo de diferentes cadenas y hago ese proceso. Por ejemplo, el espacio. Aquí voy a disponer otra cadena y ahora os voy a explicar qué es lo que acabo de hacer. Coche. Espacio. Es espacio más azul. Yo aquí con estos más lo que estoy haciendo es concatenar diferentes cadenas. Es decir, cada uno de estos valores encapsulados en comillas se está comportando como un string. Es decir, aquí habría 4 strings. Y estos 4 strings se están concatenando entre sí, se están uniendo, por decirlo así, para pasar a ser uno. Después de ser un solo string, se van a almacenar dentro de mi cadena y se van a comportar exactamente igual que como aparece aquí. No sé si estáis viendo el ejemplo, pero lo que os quiero decir es que estos más, siempre que están rodeados de otro string, tanto a la izquierda o a la derecha, lo que hacen es convertirlo en uno solo. De manera que lo que ha hecho esta instrucción es convertir todo esto en algo similar a esto y ya después de eso lo ha guardado. Y para ello lo ha hecho a través de la operación del operador más, que en este caso no se comporta como un operador aritmético, sino que se comporta como un concatenador de strings, y con el operador de asignación para guardar algo dentro de mi cadena. Vamos a comprobarlo.
Vamos a poner mi cadena y lo vamos a imprimir. El mensaje debería ser exactamente el mismo, y así es. Es exactamente idéntico. Aquí habéis visto un ejemplo de cómo concatenar strings. Yo podría disponer de diferentes cadenas que tuvieran este resultado y en vez de, o sea, este valor, y en vez de tener que utilizar el valor como tal de manera directa a través de mi escritura, podría aportarle la cadena. Entonces, para hacer ese ejemplo, pues vamos a hacer la prueba. String cadena 1, que es igual a el espacio. Daros cuenta de que pongo el espacio justo después de la palabra porque si no, cuando lo concatene con la siguiente palabra quedaría todo junto y no sería visual. String cadena 2 es igual a coche espacio. String cadena 3 es igual a es espacio. Y string cadena 4 es igual a azul. En este caso tendría estas 4 cadenas preparadas y yo podría sustituir esto por las variables en sí. Daros cuenta de que es exactamente igual que cuando utilizaba números. A mí no me importa coger el valor o coger la variable que ya contiene ese valor. Su comportamiento va a ser exactamente el mismo. Cadena 3. Y por último, cadena 4. Si yo hago una ejecución ahora mismo de este código, el resultado en consola va a ser exactamente idéntico al anterior. Vamos a probarlo. Aquí lo veis. Yo lo que he hecho en este caso es ofrecer que cadena 1 se concatene con cadena 2, con cadena 3 y con cadena 4. Se ha recogido los valores para cada uno de ellos y ha construido una sola cadena que ha almacenado dentro de la variable mi cadena. Vale, vista esta funcionalidad, nos permite otras operaciones o diferentes posibilidades que son muy interesantes. Yo puedo llegar a un punto en el que me gustaría imprimir un mensaje y ese mensaje tenga información relativa a operaciones o a cálculos que yo he hecho, dado que en las cadenas de caracteres, por decirlo así, yo puedo combinar el valor de variables numéricas con el valor de variables de tipo string. Vamos a probarlo. Vamos a hacer un ejemplo en el que, por ejemplo, imprimir mensajes deseados con información deseada, con información de feedback. Bueno, repito lo que estaba diciendo. Decía que a través de este mecanismo yo lo que puedo hacer es imprimir mensajes o puedo generar strings que contengan tanto cadenas de caracteres como algún dato numérico que se ha calculado en una operación y que a mí me interesa mostrar ese dato numérico. Por ejemplo, yo puedo generar aquí un string que diga el resultado de la suma de 5 más 3 es 2 puntos espacio y yo aquí ya hago mención a ese número. En este caso, el resultado de 5 más 3 sería 8. De manera que yo voy a imprimir un mensaje que tenga una cadena de caracteres que sea tal que así. El resultado de la suma de 5 más 3 es 2 puntos espacio. Y justo a la derecha de ese espacio me va a imprimir. 8. Me estoy equivocando y me estoy colando aquí, ¿vale? Vengo del ejemplo anterior y me estaba llevando para allá. Lo que estaba diciendo, el resultado de la suma de 5 más 3 es 8 y me imprima ese 8. ¿Qué sucede? Que aquí yo lo que estoy haciendo es forzarlo, dado que el 8 se está comportando no como un número, sino como un elemento dentro de la cadena de caracteres. Es decir, se está comportando como si fuera un carácter y yo aquí, en vez de tener una i, tuviera un 8. ¿De acuerdo? Vale, ahora es al punto al que yo quería llegar. Imaginaros que yo tengo una variable de tipo entero, que es resultado, ¿no? Y que ese resultado tiene la suma de 5 más 3. Esto evidentemente va a dar 8, ¿vale? Y yo lo que puedo hacer aquí es, con ese más, hacer la concatenación de esa variable que es numérica, que no es un string, y lo que va a hacer es obtener el resultado de la variable numérica e imprimirlo anidada a esta cadena de caracteres. Fijaros.
No sé si veis que aquí me dice que el resultado de la suma de 5 más 3 es 8, pero yo ya quité el 8 de aquí. Me está obteniendo el 8 dentro del resultado. También podría hacer, por ejemplo, 234 más 23.454. Y si opero, me vuelve a calcular actualizándome el número. Me indica que son 23.688. No sé si estáis viendo el potencial que tiene el uso de esta instrucción, de este imprimir mensajes por consola, para poder mostrar feedback, para poder mostrar resultados de operaciones o simplemente para poder tener un flujo de comunicación entre el usuario y el programa. Evidentemente, yo aquí podría poner una situación un poco más compleja y podría indicar que tengo aquí un operando 1, que es igual a 34, otro operando 2, que es igual a 65, y yo aquí realmente lo que voy a hacer es una multiplicación de esos operandos, de manera que puedo actualizar o cambiar el valor de los operandos en función de lo que yo desee. En este caso tengo un 34 y 65, que me va a resultar un 2210, pero podría tener un 7 y un 100, que me va a devolver un 700. En este caso he cometido el error de que el resultado no he actualizado este mensaje y evidentemente no se corresponde. El resultado de la multiplicación es 7 por 100 es resultado. Vale, un pequeño cambio más. Aquí estamos haciendo uso de una operación y estamos haciendo uso de unas variables para poder operar, y esas variables tienen unos números que pueden ir cambiando. Entonces lo suyo sería que yo en este mensaje también pueda ir variando esas variables y que no lo tuviera que hacer a mano como acabo de tener que hacer ahora, y eso es posible. Fijaros, esta cadena de caracteres, el resultado de la multiplicación puede terminar aquí con ese espacio, y yo aquí puedo meter el valor que tiene operando 1, que va a ser 7. Yo esto lo puedo quitar y abro aquí otro string, le digo que i espacio, voy a borrar esto para que quede limpio. Aquí en este caso le meto el operando 2, el resultado de la multiplicación de 7 y 100 es dos puntos, comillas, porque ese string estaba todavía abierto. Daros cuenta de que no le había cerrado. Fijaros cómo estaba sacándome en rojo, porque esta apertura de comillas se cierra con esta apertura de comillas se cierra con esta, pero esta de aquí no estaba cerrada. Entonces, dos puntos espacio, cierre de comillas. De manera que el mensaje construido quedaría ahora como el resultado de la multiplicación de espacio, cierro las comillas, paso el valor que tiene operando 1, que en este caso son 7, vuelvo a introducir otro string y espacio, paso el valor de la variable operando 2, que es un 100, y otra nueva cadena de caracteres, espacio es dos puntos espacio, y en este caso el valor del resultado de la operación. Vamos a probarlo. Como podéis ver, me está diciendo aquí hay un fallito porque yo debería poner un espacio aquí para que esto quede bien ordenado. Y ahora sí, me está diciendo el resultado de la multiplicación de 7 y 100 es 700. Vale, vamos a probar con cualquier valor para que veáis cómo me cambia esos números. En este caso ya habéis visto que me dice que el resultado de la multiplicación de 234 y 789 es todo este churro de aquí. De manera que ya habéis visto cómo trabajar con esta operación y con el system.out.print. Vamos a hacer un pequeño repaso de esta pequeña aplicación y que no quede nada colgado. En primer lugar, os he dicho que nosotros cuando trabajamos con caracteres solamente podemos almacenar un solo carácter, pero que nos es útil almacenar varios caracteres, es decir, almacenarlos en forma de cadena. Para ello utilizamos el tipo de dato string con S mayúscula, a diferencia de los tipos de datos primitivos que habíamos visto hasta ahora, que siempre comienzan con minúscula. El string comienza con nombre mayúscula. Su proceso de declaración es exactamente el mismo, y el de inicialización y asignación es muy similar, excepto que va el valor encapsulado en comilla doble, ese símbolo que tenéis
en la tecla número 2 fuera del teclado numérico, es decir, en el teclado alfanumérico en el 2. Yo puedo llevar a cabo la impresión de strings, ya sea porque le paso el valor directamente a través de la encapsulación con comilla doble o haciendo referencia a la variable string y el valor que contenga. Además, os he enseñado a cómo componer strings, ¿vale? Cómo componer strings con una sola cadena de caracteres o cómo componer strings con diferentes strings que se acumulan entre sí y se concatenan entre sí. Este es el ejemplo que os enseñé con el coche azul, donde tenemos 4 cadenas y concatenamos una detrás de otra a través del símbolo más. Tenéis que tener cuidado porque aquí el orden implica cómo se va a concatenar esa cadena. Es decir, si yo en vez de poner cadena 1, cadena 2, cadena 3 y cadena 4 pusiera cadena 1, cadena 4, aquí no sería el coche azul, me diría el azul. Vamos a hacer el ejemplo, sería cadena 1, cadena 4, cadena 3 y cadena 2, por ejemplo. Aquí no sería el coche es azul, aquí sería la inversa, sería el azul es coche. Dado que cadena 2, que es coche, iría al final y cadena 4, que es azul, iría a la segunda. Por lo tanto, el azul es coche, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este cambio otra vez. Muy importante que entendáis que el orden a la hora de utilizar este operando más para concatenar strings, recordad que el más es un operador aritmético, pero que en este caso cuando se trabaja con strings nos permite concatenar cadenas, el orden es muy importante. Y por último os he enseñado cómo imprimir mensajes por consola utilizando las cadenas, la concatenación de una cadena con otra y la concatenación de una cadena con variables numéricas que en este caso lo que recogen es su valor almacenado dentro, ¿vale? Tenéis que recordar que siempre que utilicéis variables de tipo numérico a la hora de concatenar strings o a la hora de imprimir mensajes por pantalla, nunca se utiliza la comilla doble, dado que ya este operador está reconociendo que el tipo de dato es entero y que realmente no es un string y por lo tanto no necesita comilla doble, ¿de acuerdo? Siempre es necesario en los strings, pero no los tipos de datos numéricos. Por último, vamos a hacer una pequeña prueba antes de finalizar y vamos a declarar una variable string que contenga este mensaje que tenemos en el system.print para que lo que pasemos al system.print esté todo contenido dentro de la misma. Entonces sería resultado final, vamos a llamarla resultado final para que no coincida con ninguna otra variable y su valor va a ser el mismo, es exactamente el mismo. Le vamos a poner aquí punto y coma. Y nosotros lo que vamos a imprimir es resultado final. Como veis, funciona perfectamente y el comportamiento de este string, ya sea dentro del system.print o fuera del mismo, es exactamente idéntico. Vamos a probarlo y veis que funciona a la perfección, ¿de acuerdo? Entonces, por este vídeo habríamos terminado. Habéis visto el comportamiento de los strings, de las cadenas de caracteres, que es lo mismo. El string es el tipo de dato en Java que reconoce una cadena de caracteres. Por eso lo vais a ver mencionado con el uso de estas dos palabras, pero significan lo mismo. Y habéis visto también la impresión de mensajes por consola. Habéis entendido cómo poder imprimir un mensaje, cómo poder imprimir una cadena de caracteres sencilla o concatenarla con otras o incluso imprimir variables que contienen datos numéricos. Me gustaría decir que si yo quisiera separar una línea debajo de otra, es decir, si quisiera dejar una línea en blanco, un salto de línea, por decirlo así, simplemente lo que tendría que hacer es uso de la instrucción system.print vacía, sin nada. Entonces, esta línea y esta de aquí van a estar separadas por un salto de línea. Lo comprobamos, funciona y con esto cierro el vídeo. Os agradezco enormemente si le dais like al vídeo, si me comentáis cualquier duda o necesidad que podáis disponer y os aconsejo que os suscribáis al canal si no queréis perderos futuros vídeos. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.